Y en este contacto que hacemos con Rocío Pereira da Costa, vamos a pedirle a nuestra compañera que nos pueda dar información acerca de cómo el oficialismo colorado está a punto de mutilar esta ley que castiga el conflicto de intereses. Vamos contigo, Rocío, por favor, para que puedas contarnos al respecto. Después de años, Mechi, se logró contar con una ley que cubre situaciones bastante graves dentro de la función pública y que justamente forman parte de lo que llamamos corrupción. El oficialismo lo está desmembrando, cercenando y matando. ¿Qué pasa cuando una autoridad toma decisiones que puedan favorecer a empresas que son parte de su grupo familiar? Por ejemplo, otorgándole licitaciones. ¿Qué pasa cuando un legislador vota una ley que puede favorecer a una empresa vinculada a él o a su empresa? ¿Qué pasa cuando una autoridad ocupa un alto cargo en la función pública, maneja información privilegiada, hasta información clasificada, y va al sector privado con esta información de forma directa? Todo esto es lo que está regulando la ley sobre conflicto de intereses, que está en plena etapa de reglamentación. Sin embargo, en diputados comenzó su modificación. Allí ya recortaron la cantidad de familiares que están obligados a presentar las declaraciones para que la Contraloría pueda detectar un conflicto de interés. Y en Cámara de Senadores le dieron el golpe letal. Allí modificaron casi una veintena de artículos y matan los dos objetivos principales de la ley de conflicto de interés. Por eso es que ahora piden que Cámara de Diputados ratifique su versión, que se considera el menor mal en esta situación. Y en caso de que no prospere y quede la versión del Senado, se plantea que el presidente de la República vete este proyecto de ley, ya que él mismo sostiene que una de sus prioridades es el combate a la corrupción. Veamos la primera placa, cómo empieza la desarticulación de este proyecto sobre la ley de conflicto de interés. En primer término, ellos desnaturalizan la definición. Ya en el tercer artículo se modifica la definición de conflicto de intereses, eliminando a los intereses personales y hasta el grupo familiar en las declaraciones obligadas de la ley. También en la placa 2 vemos, eliminan las puertas giratorias. El segundo principal objetivo de esto queda eliminado. Si un funcionario, como por ejemplo un director o directora de obras públicas, que maneja información clasificada, al término del mandato migra directamente al sector privado en un cargo ejecutivo y luego regresa al sector público, estamos hablando de la existencia de las puertas giratorias. Con las modificaciones actuales eliminaron esta concepción. En la placa 3 vamos a ver cómo pervierten la declaración jurada de intereses, eliminan los intereses de los grupos familiares, la participación de los sujetos obligados en ONGs y la identificación de cualquier cargo que haya ocupado el funcionario entrante dentro del sector privado. Con esto la declaración jurada será simplemente un papel anecdótico y sin ningún contenido. También en la placa 4 vamos a ver cómo autoridades pueden ser proveedores del Estado al suprimir el inciso 2 del artículo 18 sobre las conductas prohibidas del funcionario entrante. La ley les habilita al presidente, ministros, senadores, diputados y demás autoridades a poder ser proveedores del Estado y sin ninguna consecuencia. Y una de las cuestiones más importantes cuando se establece una prohibición, establecer un castigo para aquellos infractores. Prácticamente desarmaron las sanciones que están contempladas en la ley de conflicto de intereses, solamente dejan una multa para aquellos que presenten una declaración falseada y también primero tiene que demostrarse la mala intención del funcionario en el falseamiento. Escuchemos lo que explica al respecto la senadora Katia González. Ella fue una de las principales impulsoras de esta ley y la que está pidiendo que se ratifique la versión diputados o en su defecto ya el veto total del presidente de la República. La escuchamos. Es que se saca todo lo que es las puertas giratorias. Las puertas giratorias hoy prácticamente ya no existen en la declaración jurada de intereses y tampoco la obligación del declarante de estatuir a qué actividad privada se vinculaba o a qué ONG forma parte, etcétera, etcétera. Entonces es muy grave lo que pasó con la ley de conflicto de intereses. Es por eso que ante esta disyuntiva nosotros solicitamos que se apruebe la versión diputados, que es la más benigna, y en su caso, si es que en diputados se decida
aprobar la versión Senado y definitivamente se sanciona que el presidente de la República active el mecanismo del veto presidencial. Si realmente tiene interés en combatir la corrupción y la impunidad, la declaración jurada de intereses es fundamental para que podamos inhibir y dejar de intervenir en cuestiones que tengan que ver con nosotros o con nuestro grupo familiar. ¿Pasaron los dos objetivos que tenía la ley? Los dos objetivos, tanto el tema de las puertas giratorias como el tema de la declaración pública. Nosotros podemos hasta transigir que determinadas personas solamente, digamos, sus nombres sean cuidados, pero hoy ya la Contraloría no tiene herramientas, porque al no existir ni siquiera declaración, ¿cuál es la herramienta que va a tener la Contraloría para realizar el cotejo o para dictaminar si un funcionario puede o no puede hacer determinada actividad?